Disfruta de Café con Vos. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Vos. Es Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio la doctora Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala y quien conformó también el grupo interdisciplinario de expertos independientes YEI, que estuvo en Nicaragua hasta el 19 de diciembre, fecha en que fue expulsado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Doctora Paz, gracias por acompañarnos, un placer tenerla por acá. Buenas tardes, Luis, es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por hacernos el espacio en esta visita que tiene usted por la Florida, en donde va a estar participando en la presentación del informe que hizo el YEI allá en Washington el 21 de diciembre, un informe independiente que se denomina La democracia en Nicaragua bajo asedio, informe independiente de la violencia y atropellos del gobierno de Ortega. Este evento se va a estar dando en la Universidad Internacional de la Florida y va a estar la doctora Paz, abogada defensora de derechos humanos y exfiscal de Guatemala. Va a estar Erika Guevara Rosas, que es la directora de las Américas de Amnistía Internacional. También participará nuestra colega Tiffany Roberts, periodista de Univisión, y estará como moderador el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Y también como comentarista estará Arturo Aguilar, que es director ejecutivo de Seattle International Foundation. Doctora, ¿qué importancia tiene que el informe del YEI se continúe conociendo en diferentes ciudades, países? Porque al final uno diría, ya lo presentaron en Washington, ya la gente más o menos conoce qué fue lo que se dijo. ¿Qué importancia tiene continuarle dando divulgación? Creo que para nosotros el acto en Washington, cuando presentamos el informe el 21 de diciembre, fue un acto sumamente importante, aunque para nosotros lo fundamental habría sido poder presentarlo en Nicaragua, para los nicaragüenses. Sin duda, como tú mencionabas, fuimos expulsados del país y eso no fue posible. Sin embargo, estamos convencidos, dado que el informe documenta gravísimas violaciones a los derechos humanos. El informe, en un capítulo específico, señala que los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua del 18 de abril al 30 de mayo tienen las características de crímenes de lesa humanidad. Para nosotros es fundamental que la comunidad internacional continúe apoyando a los nicaragüenses, dado que las condiciones internas por sí hacen muy difícil pensar en un cambio. Es necesario que confluyan esfuerzos internos e internacionales para poder sacar a Nicaragua de la situación en la que se encuentra ahora. Mencionaba usted lo de la expulsión, y pongamos amigo ahí, Winston, por favor, estas imágenes que nosotros, que estábamos todavía en Nicaragua, cuando los veíamos salir con sus maletas del aeropuerto,
pues nos pesaba mucho, y digo nos pesaba mucho como nicaragüenses, ver que un grupo de investigadores internacionales que lo único que buscaba era coadyuvar a encontrar la verdad sobre la crisis, la masacre y la criminalidad de la que ha sido objeto y víctima el pueblo nicaragüense, pues haya sido expulsado. Antes de que los expulsaran, hubo una reunión con el canciller Moncada y ahí, según él, les dijo que ustedes habían violado el estatuto por medio del cual, o el acuerdo por medio del cual ustedes habían ingresado al país. A nosotros nos sorprendió porque, al contrario a eso, ustedes dijeron no hemos hecho más que el trabajo que nos corresponde, y de pronto quedó en el ambiente en ese momento como quién decía la verdad, quién fue el que falló, el gobierno de Nicaragua al expulsarlos por encontrarse con un grupo de investigadores que está buscando de alguna manera mostrar la realidad de lo que ocurrió, o el gobierno que dice aquí se le fue la mano, se extralimitaron y que por tanto no merecen estar en nuestro país. Honestamente a nosotros nos sorprendió. Nosotros llegamos a Nicaragua un 2 de julio y pudimos tener 2 reuniones con la Cancillería. En esas reuniones estuvo presente la fiscal general, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el inspector general de la policía, y nosotros fuimos muy claros en decir, para poder realizar el trabajo para el que ustedes, gobierno de Nicaragua, nos han invitado, debemos de tener acceso a los expedientes de investigación y también una relación directa con los investigadores en la Fiscalía, porque el propósito del convenio, si bien por una parte hablaba de examinar el plan de reparaciones para las víctimas, por la otra era que coadyuváramos con las autoridades nicaragüenses en el esclarecimiento de los hechos de violencia en este periodo temporal del 18 de abril al 30 de mayo. Sin embargo, ellos jamás nos dieron acceso a los expedientes. Nunca, ni siquiera pudimos entrevistarnos a solas con la fiscal general, mucho menos tener un contacto directo con los fiscales que tenían a cargo las investigaciones. El señor Moncada dijo en esas declaraciones, incluso en un documento que hizo circular, que hasta 12 reuniones se dieron supuestamente con diferentes representantes de entidades públicas del país. Con nosotros se reunió únicamente en 2 ocasiones y nunca más. O sea, nosotros periódicamente, si no semanalmente, enviábamos cartas pidiéndoles acceso a los expedientes, pidiendo información específica. Fuimos muy insistentes en tener acceso a los familiares de los policías que habían sufrido una muerte violenta o otros policías que hubieran sufrido hechos de violencia. Para nosotros era información vital. Nunca se nos facilitaron esas reuniones. Y en el mes de noviembre nosotros mandamos una carta porque el convenio nos pedía que entregáramos los hallazgos finales y las recomendaciones al gobierno. Mandamos esta carta pidiendo una reunión para entregar esta información. La reiteramos a inicios de esta semana última de diciembre. Y cuando ellos nos contestan, no hacen referencia a nuestros pedidos de audiencia, sino nos llaman junto con el MECENI y nos dicen, ustedes violaron el acuerdo porque por una conferencia de prensa en el mes de julio dijeron que iban a entrevistar a las víctimas. Por supuesto, fue sorprendente y para nosotros era una excusa por parte del gobierno de Nicaragua para evitar que nosotros pudiéramos presentar el informe en Nicaragua para los nicaragüenses. Ese ambiente de esa reunión, esa última reunión, ¿cómo fue? Quizás como abogada, como defensora de derechos humanos, siempre lo más importante es mantener un diálogo. Y hasta en ese momento siguieron sorprendiéndonos porque no fue un diálogo. Pasó esto, por eso decidimos hacer esto, sino el canciller, frente a medios afines al gobierno, nos lee una misiva. O sea, nunca hubo una conversación, fue un monólogo. Y entre las muchas cosas
a las que se refería en ese documento hablaba de la conducta del secretario general de la OEA, del secretario ejecutivo de la CIDH y tangencialmente de lo que nosotros habíamos hecho para supuestamente infringir el acuerdo, pero no hubo ni siquiera la oportunidad de intercambiar argumentos o ideas, ni nos dio la oportunidad de entregarle el informe. Lo cual es una grosería. O sea, si al final te quieren decir, mira, queremos explicarte por qué decidimos esto, pero queremos escucharte antes, por lo menos darte el espacio para argumentar o contraargumentar lo que nosotros creemos. No hubo espacio para nada de eso. Nunca. ¿Qué fue lo más difícil, doctora, que les tocó vivir en ese espacio que estuvieron en Nicaragua? A usted particularmente, al grupo como tal, pero a usted particularmente. Yo creo que para nosotros fue muy difícil el momento en que sacaron a la oficina del Alto Comisionado, porque dado que el Estado nos cerró el acceso a los expedientes, la única forma que nosotros teníamos de reconstruir los hechos era el acceso a los sobrevivientes, a testigos, a otras fuentes abiertas, y los niveles de miedo con familiares, con otras personas que podían proveernos de información, aumentaron increíblemente. Eso fue para nosotros una situación muy, muy difícil. Mientras nosotros estábamos en el país, veíamos cómo se iban cerrando espacios, cómo apresaban a líderes, a estudiantes, a campesinos, a periodistas por el ejercicio de derechos e iniciaban procesos penales espurios en su contra para amedrentarlos, para desarticular a la oposición. Eso también fue algo muy, muy doloroso, muy difícil. Y claro que la negativa del gobierno a colaborar era algo que tampoco nos esperábamos. Como te invito a que me ayudes, estoy ahí, pero no, por favor no me ayudes. Será una actitud muy contradictoria por parte del gobierno. Ahora, ustedes se encontraron con un discurso de negación, un estado de negación. Nosotros no hemos hecho nada de esto. Nosotros no hemos matado a nadie, no han matado a gente. Hemos sido objetos de un, voy a ocupar la palabra del término, entre comillas, golpe de Estado. Y ese estado de negación a ustedes, usted que fue fiscal en Guatemala, a Pablo, a Américo, a Sofía, que eran parte del grupo de investigación del JEI, ¿cómo les sonaba? O sea, cuando ese contraargumento venía y decían, espérense, nosotros somos las víctimas, ustedes nos están investigando como supuestos victimarios y nosotros somos las víctimas, ¿cómo lo recibían? Y ustedes después, ¿cómo platicaban entre ustedes sobre esa situación que es realmente difícil de manejar? Porque los hechos dicen una cosa, la documentación que ustedes podían obtener de familiares y otras fuentes vivas decían otra realidad versus lo que el gobierno decía. ¿Cómo lo manejaban? Luis, mira, una estrategia en los gobiernos autoritarios, dictatoriales, es la negación de los hechos. Hemos tenido otras experiencias en lo que eso ha ocurrido, pero eso no quita que sea algo absolutamente intolerable, sobre todo porque provoca un nuevo sufrimiento para las víctimas. Creo que una constante en las entrevistas que pudimos tener con los familiares, sobre todo de personas que habían sido asesinadas, era: son nuestros muertos, no los nieguen, no se apropien de nuestro dolor. Y eso es lo que se intentaba hacer, al negar su responsabilidad en los graves hechos de violencia, al hacerse pasar por víctimas, estaban sin duda revictimizando a quienes la habían sufrido directamente y negándole la posibilidad mínima de reconocer, bueno, hubo estas víctimas, somos los responsables, como un paso necesario, indispensable para poder seguir adelante, con justicia, por supuesto. A mí me han preguntado aquí en Estados Unidos si ese estado de negación es a conciencia realmente de Daniel Ortega y Rosario Murillo, o que ellos tienen problemas, que se están en la realidad con los pies en la tierra. La pregunta, ¿tienen problemas mentales? También, porque cuando uno escucha ese discurso
uno lee ese informe de 450 páginas del Jay y se encuentra verdades tan claras, y no solamente cosas que se le ocurren a Américo, a Sofía, a Claudia o a Pablo, sino que con documentación que lo soporta, uno dice, espérate, uno de los dos lados está mal, y está mal más allá de decir no es cierto. O sea, ¿hay un grado de demencia en esto? ¿Usted qué cree cuando ve ese grado de negación que es de la realidad? Yo no creo que sea un tema de cordura o demencia. Creo que es una estrategia muy bien montada de comunicación para negar los hechos y para victimizarse como una estrategia, ya te digo, de un gobierno autoritario. Si nosotros analizamos el discurso oficial, ha ido mutando de sí, algo pasó, pero fueron excesos, no fuimos, no pasó nada, sí hay. Creo que sea un número constante de 198, pero somos nosotros. La mayoría de ellos son del sí, gobierno o simpatizantes del Frente Sandinista. Así es que no creo que sea un tema de demencia, sino es una estrategia de comunicación muy bien montada para victimizarse y para demonizar y criminalizar a las víctimas. También no creo que se trate de ignorancia, que ellos no sepan qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. En el informe documentamos cómo existían redes, los llamados CPCs, que eran realmente redes de inteligencia, redes de información, de espionaje, de vigilancia, de delación del vecino, del familiar. O sea, que ellos informados están. Y la evidencia en el caso de Nicaragua es muy particular porque las graves violaciones de derechos humanos quedaron registradas. En muchos casos había periodistas valientes, independientes, que filmaron lo que estaba ocurriendo. Los propios ciudadanos tomaron videos en los teléfonos, hay fotografías. Es decir, no pueden negar que la policía actuó, que la policía disparó y que la policía causó muertes. Hablando de espionaje, de vigilancia, persecución, a ustedes nunca los dejaron solos. Me refiero a que el Jay siempre estuvo vigilado por dónde anduvo, y hay quienes decían que era para protegerlos, para darles seguridad y que no les pasara nada en las calles violentas de Nicaragua. Pero realmente lo que ocurría era un asunto de saber dónde estaban ustedes y que no se les escapara en ningún momento con quién se reunían, para dónde iban y dónde estaban exactamente. Sí, por el convenio, el gobierno de Nicaragua era el responsable de nuestra seguridad y ellos dijeron, para nosotros garantizar su seguridad, tienen que tener este tipo de acompañamiento. Y era para su seguridad. Era para nuestra seguridad. El gobierno de saber dónde estaban, ¿no? Que se transformó en realidad en un obstáculo para muchas veces poder acceder a testigos, a sobrevivientes, porque no iban a hablar con nosotros si sabían, la desconfianza era tal que si sabían que nosotros íbamos acompañados y nosotros lo hacíamos saber, o sea, era un tema de responsabilidad. Claro. Perdimos muchas oportunidades de acceder a información justamente porque siempre teníamos el acompañamiento de fuerzas de seguridad. Claro, era una manera también como de que las víctimas tuvieran miedo de abrirse plenamente o encontrarse con ustedes en un lugar. O sea, era un asedio al mismo trabajo del Jay disfrazado de seguridad para el grupo de investigadores. Eso es lo que estaba ocurriendo realmente. Era parte del convenio que el Estado era el encargado de nuestra seguridad y ese fue el esquema que el gobierno planteó con estos inconvenientes. Aunque te digo, quienes estaban con nosotros siempre con nosotros fueron muy muy respetuosos. Las personas que lo acompañaban. Quienes nos acompañaban, sí. Pero siempre estaban uno o dos vehículos atrás seguramente muy muy claros de por dónde iban, por dónde se movían y demás. La CIDH, ustedes, como Jay, el Meceni, reconocen 325 personas documentadas. Uno se pregunta por qué ese número de 198 y los 325 no calzan, dice. O sea, ¿por qué el restante, por llamarlo de alguna manera,
pongámosle que los 198 del gobierno son los que dicen ellos. El resto de fallecidos, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué el gobierno nunca aceptó más de ese número, tomando en cuenta que uno no puede inventar muertos, uno no puede inventar víctimas si no hay documentos que lo soporten? ¿Cómo explica usted eso? De parte del Estado es inexplicable. O sea, de parte del Estado, ellos tienen que tener la información. Y nosotros tuvimos un trabajo muy, muy minucioso de comparar listados, porque estaban los listados de la Comisión de la Verdad, estaban los listados que el propio gobierno entregó a la CIDH, estaban los listados que nosotros reconstruimos como GIEI, cruzando distintas fuentes, y no calzaban, no había una lista única, pero esto es responsabilidad sin duda del Estado de Nicaragua. Y quiero hacer referencia a una situación que en otro tipo de países, no te voy a decir con democracias perfectas o con estados de derechos sólidos, pero lo mínimo que ocurre cuando una persona es víctima de una muerte violenta es que se trabaja la escena del crimen en el lugar de los hechos. Llega la policía, llega la fiscalía, envían el cuerpo a medicina legal para que practique la autopsia. Eso es lo mínimo. Nosotros documentamos muchos casos en que la familia encontraba a la persona en la vía pública, llamaban a la policía, llamaban a medicina legal, nadie aparecía, tenían que llevarse el cuerpo. Otros casos donde las víctimas habían fallecido en hospitales públicos, y les condicionaban la entrega incluso. Les hacían firmar desistimientos para que ellos pudieran enterrar a su ser querido, tenían que firmar que exoneraban de responsabilidad a la policía, que renunciaban a cualquier acción penal. O sea, estaba en un hospital público, ¿cómo no iba a pasar a medicina legal? Propia medicina legal tenía muertes violentas que estaban registradas sin autopsia, autopsias que había hecho sobre expedientes, sobre fotografías sin haber tenido acceso directo a los cuerpos, y casos que no tenía registro. Entonces es una omisión deliberada para ocultar, obstruir la averiguación de la verdad e invisibilizar y disminuir la gravedad de la tragedia que se vivió en Nicaragua. Estando usted y su equipo de trabajo o sus compañeros de trabajo del GIEI en Nicaragua, ¿pudo escuchar las declaraciones, discursos que brindó Daniel Ortega a medios de comunicación y en plazas abiertas también alrededor de la crisis? Y en esos discursos hubo varias explicaciones sobre qué eran paramilitares, quiénes eran los paramilitares, policías voluntarios, de pronto grupos financiados por la derecha, incluso por la CIA en Estados Unidos. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, ustedes que estaban en el campo se dieron cuenta de que nada de eso era lo que ocurría. Y cuando uno hace la comparación entre lo que dice un jefe de Estado y la realidad, y se encuentra con verdades tan claras y mentiras tan grandes, usted que es guatemalteca y que ha estado en otros estados, ¿cómo valora el grado de engaño en el que puede caer una persona que se supone es el que está llamado como el primer ciudadano a respetar a la población y a la ley? Sí, como te digo, y eso vuelvo a la primera pregunta que me hacías. Es una campaña, es una estrategia de desinformación, no vamos a decir de información, de desinformación. Y por eso es que en varios momentos se definen a lo que se llama en Nicaragua paramilitares, que en el informe nosotros llamamos grupos paraestatales, de distintas maneras, no que son policía voluntaria, no que son ex policías, no que son policías en activo, no, o sea, no que no tenemos nada que ver con ellos. O sea, incluso hay contradicciones en el mismo discurso oficial. Y quiero hacer referencia a otro punto, es que de parte de este discurso de desinformación
se justificaban las acciones por parte de fuerzas de seguridad del Estado, dado que se tenía que reprimir un golpe de Estado, supuesto golpe de Estado. Nosotros hicimos un análisis profundo de redes sociales, de Facebook y de Twitter, para ver si había una manipulación, porque la mayoría de convocatorias, tú sabes mejor que yo, para las marchas, para las acciones legítimas de protesta, se dieron por Twitter, por Facebook. Entonces nosotros examinamos estos medios para ver si había un rastro de manipulación, si era de verdad noticias plantadas, noticias falsas, que habían sido infladas por los llamados bots, etcétera, y no es así. O sea, para nosotros tenemos la convicción que no hubo un intento de golpe de Estado. A propósito de discursos, de mentiras, de verdades, Winston, por favor, la doctora Paz, me gustaría conocer sus puntos de vista sobre esta declaración, la última que ha dado el jefe de la policía, que es el señor Francisco Díaz, que es consuegro de Daniel Ortega, en el que prácticamente hace una confesión de que no hay tales de que los paramilitares eran gente de la derecha disfrazada, que era financiada, sino que admite que eran policías profesionales, lo cual ha dejado impávido al país, porque al final es una confesión de que los policías nicaragüenses, enmascarados o encubiertos, dispararon contra la gente que se estaba manifestando en las calles. Pero veamos la declaración del señor Díaz. Nosotros tenemos lo que llamamos la policía voluntaria. Eso no es nuevo. En la ley de la Policía Nacional, si usted revisa la ley de la Policía Nacional, ahí está establecida la policía voluntaria y que tiene también sus misiones específicas, y que esta policía voluntaria participa junto con la policía profesional en acciones preventivas. ¿Es correcto que estos que usted llama policías voluntarios participaron en contra de los manifestantes? Pero están debidamente legalizados, participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece a lo que dicen la derecha nicaragüense. ¿Por qué andaban con enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. Doctora Paz, sus comentarios. Sí, son sorprendentes las declaraciones, porque escuchándolo solo en su discurso, sin contrastarlo con los hechos que nosotros documentamos, a los que me voy a referir, después de hacer hincapié en tres contradicciones palpables. Si son acciones preventivas de la policía voluntaria, jamás podrían ir armados. Si son acciones encubiertas, las acciones encubiertas son excepcionales y son policías que se infiltran en una organización, por decirlo así, de narcotráfico para descubrir su funcionamiento. Tampoco, no se trata nunca de policías que se enfrentan a otro grupo, que para empezar, las manifestaciones frente a una manifestación pacífica nunca debe haber un enfrentamiento. Y en tercer lugar, si era policía que quería ocultar su identidad por razones de seguridad, no va a ir de civil, tiene que ir uniformada y debidamente identificada, pero son cuentadantes. Y es una normativa que tienen que saberse quién está actuando, porque tienen responsabilidad administrativa y penal si realizan actos que implican uso excesivo de la fuerza. Esta es una declaración de donde prácticamente reconoce que no solo los actos que nosotros documentamos, porque en nuestra época sí hay evidencia videográfica y fotográfica de policía actuando sin el rostro cubierto. Los parapoliciales o paraestatales comenzaron a operar sobre todo luego de nuestro periodo, pero que hubo policías en activo participando, disfrazados, haciéndose pasar
militares o parapoliciales. Es gravísima, me parece que es una declaración gravísima. Esa declaración, para ir a la pausa, doctora Paz, ¿es suficiente argumento para acusar a Díaz, a sus subalternos y a sus superiores, señor Ortega, por crímenes de lesa humanidad? Nosotros, esta declaración, pero junto con toda la evidencia a la que nosotros hacemos referencia en el informe... Esto más bien soporta, sustenta y requete contraconfirma. Suma a lo que ya ha sido documentado, y que nosotros, con toda la información que reunimos, con los hechos que logramos reconstruir, porque fuimos muy meticulosos intentando reconstruir sobre todo los hechos donde se registró mayor violencia, casi que momento a momento, qué fuerzas de seguridad habían estado presentes, desde dónde se habían realizado los disparos, dónde habían caído las víctimas, para poder, cruzando esta información, inferir si era responsabilidad o no de las fuerzas policiales. Nosotros llegamos a la conclusión de que estos hechos revestían las características de crímenes de lesa humanidad, y que por eso recomendábamos iniciar una investigación al más alto nivel, incluyendo al presidente de la República y al jefe de la policía como posibles responsables de estos hechos. Vamos a una pausa, doctora Claudia Paz y Paz, amigos que nos ven y que nos escuchan. A propósito de esta última parte que menciona nuestra invitada, ¿es posible en Nicaragua encontrar justicia y que no quede en impunidad toda esta masacre, tomando en cuenta que el aparato judicial nicaragüense está prácticamente copado y obedece a las órdenes del señor Ortega y la señora Murillo? Crímenes de lesa humanidad, ¿puede un nicaragüense de pronto en otro país en donde funciona la justicia internacional acusarlos y que esto camine en la línea de encontrar la verdad, y además de eso que se establezca una verdadera justicia y reparación? Después de la pausa seguiremos conversando con la doctora Claudia Paz y Paz, miembro del JEI, que estuvo haciendo un trabajo excelente en Nicaragua y que presentó un informe que hoy en la Universidad de la Florida, en la Universidad Internacional de la Florida, va a estar siendo presentado nuevamente para que se continúe hablando de Nicaragua, un país que ha sido masacrado por un Estado que se decidió darle a la gente un merecido simplemente por pedir respeto a sus libertades y sus derechos. Ya regresamos. Disfruta de Café con Voz. Con Claro estrenás sin complicaciones. Llévate tu Sony Smart TV de 55 pulgadas por solo $820. Ahora a 0% de interés con tarjetas de crédito. Y recibí gratis un bracket de pared. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es Café con Voz. Es Café con Voz. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros conversando con la doctora Claudia Paz y Paz, miembro del JEI, que va a estar esta tarde presentando el informe sobre el caso de Nicaragua en la Universidad Internacional de la Florida. Doctora, le decía, impunidad. Hay gente que siente que con un aparato judicial como el nicaragüense, que ustedes pudieron constatar cómo es el sistema y demás, es imposible encontrar justicia. ¿Qué le queda al nicaragüense que perdió una víctima, que perdió un familiar y que se hizo víctima también, porque la víctima no solamente es la que muere, sino su familia, que queda sin el ser? Y una cosa que decía el señor Díaz, solamente como paréntesis, dijo que después se conoció que en esa misma entrevista dijo que quienes estaban en las manifestaciones y demás eran personas que estaban bajo los efectos de las drogas. Usted se imagina lo que significa eso, viniendo del jefe de la policía de un país. Pero bueno, impunidad. La gente teme mucho que todo esto que ha sido documentado quede en la impunidad. ¿Usted qué cree?
Yo quiero hacer referencia a una parte del informe, y es que nosotros no solo documentamos los graves hechos de violencia y los posibles responsables, sino también la actuación del sistema de justicia frente a estos hechos. Apenas 9 casos, de 109, apenas 9 casos habían sido judicializados, 100 permanecían en la impunidad, y al analizar estos 9 casos, habían gravísimas limitaciones en las investigaciones, informes periciales que no cuadraban, pericias que debieron de realizarse que no se realizaron, testigos que se contradecían, en ninguno se aportó, por ejemplo, prueba telefónica. Nosotros documentamos que habían cámaras y no se presentaron videos, o sea, se trataba de crímenes con graves falencias, y en algunos de ellos las personas ya habían sido condenadas. Esto es para reforzar que no existe en la actualidad ni una fiscalía independiente que tenga voluntad real de esclarecer estos hechos, ni un sistema judicial independiente que va a examinar únicamente de acuerdo con la ley las pruebas que se le presente. Creo que esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, la situación de los presos políticos y personas inocentes a quienes se les han hecho cargos con pruebas que para nosotros o son insuficientes o son directamente fraguadas. ¿Cuál es la vía que nos dejan abierta? ¿Qué camino nos deja los crímenes de lesa humanidad? Crímenes de acuerdo con el derecho penal internacional. Una vía es que en algún momento el propio Estado de Nicaragua ratifique el Estatuto de Roma. Otra vía es que el Estado de Nicaragua pida la competencia de la Corte Penal Internacional. Otra es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas envíe el asunto a la Corte Penal Internacional. Claro que ahí tendría que tener el voto de todos los estados que en ese momento conformen el Consejo de Seguridad. Ahí está difícil también. Y una cuarta posibilidad es que un tercer estado, en el ejercicio de la jurisdicción universal, acepte darle trámite a estos casos. Brasil ha sido claro, es decir, que de su lado está abierto por lo menos para recibir y hacer el camino para buscar algún tipo de justicia. Este último elemento o este último paso que usted menciona es como el más probable dentro de esta realidad, la actual en Nicaragua, la actual en el Consejo de Seguridad, sería como lo más probable, porque el resto están prácticamente cerrados. Pero es una vía que por supuesto está abierta. Las características de los crímenes de lesa humanidad es que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, dice la jurisprudencia y la doctrina y las normas de derecho penal internacional, así que puede presentarse, las víctimas pueden presentar. ¿Quién puede presentarlo? El caso para que la gente lo comprenda. ¿Quién puede ir? ¿Un nicaragüense que se siente afectado porque su hermano, su mamá, su papá murió producto de la represión? ¿Puede ir a o cómo sería el procedimiento? La mayoría de nuestras jurisdicciones facilitan que sean casos que inicien las fiscalías de oficio. Algunas normas internas exigen, por ejemplo, que la víctima resida en ese país o que alguno de los perpetradores se encuentre en ese país o únicamente que se trate de crímenes de lesa humanidad, en cuyo caso las fiscalías de los países de oficio podrían iniciarlo, pero por supuesto que existe mucha mayor legitimidad si hay una solicitud directa de una víctima o un grupo de víctimas o un grupo de ciudadanos nicaragüenses. También por temas prácticos de acceso a las pruebas. Es más sencillo si hay un vehículo de comunicación con personas que tienen más cercanía a lo que sucedió. Si hablamos de el último informe, o la última nota de prensa que detalla la CIDH, habla de que en Nicaragua la última etapa de la represión incluyó ONG cerrados, persecución de sus líderes, persecución de periodistas, encarcelamiento de periodistas, lo cual lo único que denota es un agravamiento. Nunca hubo, y hasta ahora tampoco lo hay, un retroceso del lado del gobierno en el tema de la represión. Por el contrario, se ha incrementado. La pregunta que uno hace es, ¿hacia dónde va un país en ese sentido? Vamos a una dictadura absoluta en el que de pronto hasta el internet se quite y no haya la mínima posibilidad de manifestarse
de ninguna forma, porque en las calles no hay nada ya. La gente está replegada simplemente y obligada por la represión a replegarse, y lo único que queda son las redes sociales y algunos medios de comunicación que todavía en Nicaragua se atreven. Nosotros estamos desde fuera, Nicaragua investiga en Costa Rica, Carlos Fernando Chamorro en Costa Rica, pero ¿hacia dónde va un país con estas características de no retroceso de la represión? Más bien incremento de la represión. Sí, nosotros todavía estábamos en Nicaragua cuando ocurrieron este tipo de hechos tan lamentables y graves. Aprovecho, Luis, para agradecer a las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, a CENID y CPDH, porque ellos apoyaron constantemente nuestro trabajo. Ellos fueron muchas veces el vehículo de confianza para que nosotros pudiéramos acceder sobre todo a los sobrevivientes, a los familiares. Y también la prensa independiente jugó un papel fundamental en la posibilidad nuestra de reconstruir hechos que habían ocurrido antes de que nosotros tuviéramos presencia en el país. Así que nosotros absolutamente condenamos que hayan cerrado espacios tan importantes como el CENID, que hayan confiscado sus bienes, como 100% Noticias, que ahora Confidencial y esta noche tengan que ser transmitidos desde fuera de Nicaragua. Nos parece que es totalmente lamentable, pero además contra las normas internacionales más elementales de libertad de expresión, libertad de asociación. Son eventos de facto, no de jure, y lo que provocan es una enorme falta de credibilidad del gobierno de Nicaragua afuera, y también consecuencias jurídicas, porque son sin duda hechos que toman en cuenta, por ejemplo, los Estados miembros de la OEA para la invocación de la Carta, de aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua. ¿Qué futuro le ve a Nicaragua, ya para ir cerrando? Futuro desde el punto de vista de derechos humanos, futuro desde el punto de vista de recuperar libertades, futuro desde el punto de vista de tener y de recuperar también la democracia perdida. Yo espero que la situación cambie pronto, que se dé la correlación nacional e internacional necesaria para que pronto se convoque a elecciones, para que pronto la democracia vuelva a Nicaragua. Y yo sé que las condiciones son muy difíciles a quienes están en el interior y a quienes han sido obligados a salir, y sobre todo para los presos políticos, pero creo que a todos nos llena de esperanza y de fortaleza ver cómo aún en condiciones tan duras y tan difíciles siguen luchando día a día por su país, por la justicia y por la verdad y por la liberación de los presos políticos. A ustedes los calificaron de golpistas también, o ser parte del golpe. El Jay era parte de todo un tinglado, dice el señor Ortega, y su esposa y sus funcionarios eran parte de un tinglado, la CIDH parte de un tinglado, el MECENI y demás, incluso la OEA, el secretario Almagro. Todo eso es se conformó la tormenta perfecta del lado internacional, sumado con los golpistas locales, para que Ortega saliera del poder. ¿Cómo responde usted a ese tipo de señalamientos? Ya para ir cerrando un capítulo que me parece a mí va a quedar escrito como de infamia en la historia de nuestro país. Solamente recordarle que él nos invitó, el gobierno de Nicaragua nos invitó por una situación en la que quizás se vio con mucha debilidad. Él llamó al secretario general de la OEA y al secretario ejecutivo de la CIDH y los invito a venir, conformen este grupo y acompañen las investigaciones. Quizás lo hizo para ganar tiempo y para dar una apariencia de que las cosas estaban cambiando en el país, pero sin duda él nos invitó a llegar, recordárselo. Los que no contaban que ustedes iban a hacer su trabajo. Tal cual. Un mensaje para el pueblo de Nicaragua, doctora, para cerrar. Que no están solos, que quienes tuvimos la oportunidad de ver, constatar, documentar las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido y
estamos ahí y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que estas se conozcan y para que ojalá avance la verdad y la justicia en Nicaragua. Doctora Claudia Paz y Paz, le agradezco enormemente que nos haya acompañado. Un placer platicar con usted y seguramente tendremos más adelante otra oportunidad de seguir hablando con un café delante de la gente y a lo mejor un café fuera de cámaras también. Gracias, Luis. Gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes como siempre les agradezco su sintonía y participación, no sin antes recordarles que en esta batalla los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país pide verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.